Nosotros queremos construir el socialismo. Nos hemos declarado partidarios de los que luchan por la paz. Es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Bienvenidos usuarios y usuarias a esta nueva edición de Escuela de Cuadros. Este es nuestro programa número 139 y hoy vamos a estar analizando una carta enviada por Carlos Marr a Vera Zasulich. Esta compañera es una militante rusa, militante con tendencias populistas, que se cuestiona o que revisa las teorías de la suprahistoria. Esta carta fue escrita en 1881 por Carlos Marr, como ya dijimos, y bueno, para hoy contamos con la presencia de Cira Pascual, de Thais Rodríguez, de Karina Orjuela, y bueno, de mi persona Silvestre Montilla, y para la facilitación de este programa contamos con la presencia de Amílcar Figueroa, y bueno, ya más o menos como para iniciar este programa, nos gustaría como preguntar que nos explique como el contexto y debido a qué Marr decide escribirle esta carta a Vera Zasulich. Sí, este es un documento muy importante a pesar de su brevedad. ¿Por qué es importante? Porque se había producido como especie de una deformación en la interpretación de la idea del desarrollo histórico en Marx. O sea, cuando la Segunda Internacional o los pensadores de la Segunda Internacional abordan, digamos, el desarrollo histórico, dicen estar, digamos, emulando a Marx, dicen estar siguiendo la supuesta teoría de Marx, la teoría de Marx, y el propio Marx en esta carta empieza a decirle a Vera que están partiendo de una supuesta teoría que no es precisamente la que él ha esbozado. Eso tiene mucho que ver con, digamos, un etapismo, con un mecanicismo, y que entonces, por esa razón, Vera se pregunta cómo va a operar ese etapismo, un poco influida por esa idea que había del pensamiento de Marx, cómo iba a influir ese etapismo o cómo se iba a terminar desarrollando, desenvolviendo la comuna rural rusa. O sea, si se iba a desintegrar, como había sido el caso de la comuna, de las economías agrarias europeas, ¿verdad? Y que cuánto tiempo iba a tardar en producirse ese fenómeno. O sea, por ahí viene, ella le pregunta a Marx eso, pero hay que tener en cuenta que Marx ya venía un poco navegando sobre estos temas. 2 años antes, Maxim Kovalevsky le había escrito a Marx en el mismo sentido. En general le habían escrito los miembros del Comité de San Petersburgo preguntándole por estas cosas. Eso llevó a Marx a estudiar el problema agrario con mucha profundidad, el problema agrario en Rusia. Incluso se dice que hasta estudió ruso para leerlo en sus fuentes originales. Maxim Kovalevsky había escrito un libro muy interesante, Posesión comunal de la tierra entre el campesinado ruso. Entonces, partiendo del análisis de la comuna agraria, él entonces va a responder cuál es su verdadera visión de la historia, del desarrollo de la historia. Una pregunta para irnos acercando al texto, ¿no? Básicamente, este texto nos pone dos posiciones, a pesar de ser bien breve, plantea una contradicción que tú bien enuncias, que es entre una perspectiva lineal de la historia, desde una perspectiva donde hay una suerte de determinación a través de la cual se entiende que para llegar al socialismo hay que pasar por un cierto desarrollo del capitalismo, y otra interpretación que, digamos, reivindica, interpreta formas organizativas que no son necesariamente capitalistas, que son precapitalistas, como elementos para acicatar la transición
al socialismo. Entonces aquí se nos presentan básicamente dos perspectivas que hoy día todavía tienen vigencia, ¿no? Aquellos compañeros, camaradas que dicen que, bueno, primero en Venezuela, por ejemplo, hay que desarrollar el capitalismo, o quizás un capitalismo de Estado, para luego lograr alcanzar el socialismo. Luego está otra perspectiva, quizás una perspectiva más dialéctica, donde se interpreta la realidad, digamos, de una forma más dinámica y sin una interpretación meramente lineal o suprahistórica. Sí, esa polémica va a estar planteada objetivamente acá, cuando uno lee, por ejemplo, el segundo objetivo del programa de gestión socialista 2013-2019, está la idea cómo ir desarrollando una economía distinta a la economía capitalista. Entonces, van a surgir interpretaciones y van a surgir, digamos, visiones sobre esto, si se han cumplido determinadas etapas para poder saltar al socialismo o no. Y es bien importante entonces tener en cuenta que hay una manera mecanicista de entender las cosas, unilineal, y otra manera correcta, que es una manera multilineal, que nos permite acercarnos, partiendo de las realidades concretas, a, digamos, no solamente entender cuál ha sido el desarrollo histórico de nuestra nación, en este caso específico, sino también las posibilidades de construir, por ejemplo, las comunas, ¿verdad? En este caso de la carta, Marx contradice en esa breve carta, insisto, una vieja idea que se estaba tejiendo de que él tenía una visión, digamos, lineal, ¿verdad? Porque digamos, la economía agraria europea, de Europa Occidental, para que viniese el capitalismo, había terminado disolviendo, digamos, toda la economía agraria. Entonces la gente partía de que eso se iba a transferir así al análisis de todas las sociedades. Por ejemplo, en el caso de las sociedades americanas, no iban se debieron cumplir todas las etapas del desarrollo histórico europeo, y entonces era inconcebible, por ejemplo, pensar en cómo ha sido realmente el desarrollo de la historia, por ejemplo, en las comunidades andinas, donde pervivieron formas colectivistas de producción y de organización social y, digamos, una vida comunitaria que ahorita es rescatada por la Revolución Boliviana. Y yo creo que eso lo vamos a tratar en la última parte del programa. Pero quiero reflejar esto para que entendamos la pertinencia de entender un texto, de estudiar un texto como este, donde hay una crítica a la manera de entender el desarrollo histórico. A mí me gustaría leer una cita breve de la carta, donde demuestra, o sea, cómo Marx, con una contundencia, trata de desmontar esa ideología de un progreso lineal que estaban tratando de desprender de su teoría, de los trabajos realizados por él anteriormente, ¿no? Él dice: en el fondo del sistema capitalista está, pues, la separación radical entre productor y medios de producción. La base de toda esta evolución es la expropiación de los campesinos. Todavía no se ha realizado de una manera radical más que en Inglaterra, pero todos los demás países de Europa Occidental van por el mismo camino. Esta es una cita del Capital. Luego sigue: la fatalidad histórica de este movimiento está, pues, expresamente restringida a los países de Europa Occidental. Aquí es la necesidad o no de terminar para el desarrollo capitalista y posteriormente para el socialismo con formas de producción agraria precapitalistas, con formas de propiedad precapitalista en lo agrario. Entonces a eso es lo que está retomando Marx en claro, citándose. Pero aclara, ¿no? Esta fatalidad histórica de este movimiento está, pues, expresamente restringida a los países de Europa Occidental. Claro, es que yo creo que hay que tener siempre en cuenta, digamos, cómo fue el proceso de estudio y de elaboración de Marx en este caso, ¿no? En primer lugar, porque él estudia fundamentalmente el desarrollo del capitalismo en Inglaterra, donde sí se cumplió ese proceso exactamente como lo describe aquí, y él señala que
toda seguridad el resto de Europa Occidental iba por el mismo camino, ¿no? Creo que pudieran haber excepciones, por ejemplo, el País Vasco, ¿verdad? Pero en líneas generales él no se equivoca en eso, sino que lo plantea para Europa, porque era lo que estaba estudiando, porque era donde se había desarrollado el capitalismo más, y porque era donde el problema central que estaba analizando, que era la separación radical del productor de los medios de producción, ¿verdad? El problema de la explotación del trabajo, que es en última instancia lo que él quiere examinar allí, y cómo superar la explotación del trabajo. Bueno, eso se cumplió de esa forma en Europa. Y que luego hay otro problema allí, que es los textos, cuándo se publican, qué se conocen, cuándo se conocieron, etcétera, etcétera. Obviamente los textos que más se conocieron de Marx fue el Manifiesto, por un lado, y algunos otros, incluido el Capital, que es su obra fundamental. Pero esta carta permaneció, digamos, sin ser conocida hasta recientemente. Si otro texto en la misma línea, yo insisto, como es los llamados cuadernos de Kowalewski, que tienen que ver con la respuesta que él le da cuando Kowalewski le manda el libro La posesión comunal en Rusia, de los campesinos rusos, y que trata el mismo tema. Kowalewski le había mandado 2 años antes de Vera su trabajo y una reflexión parecida, y él se lo dice aquí a Vera, que él antes había empezado a estudiar este tema desde tiempo atrás por las comunicaciones con los socialistas rusos. Pero entonces eso cuando se conoce, creo que recientemente en 1975 fue que fueron publicados estos cuadernos y permanecen unos en los archivos británicos y otros en los archivos holandeses. Entonces lo que quedó para la historia fue otra visión, la visión de los manuales, la visión que traslada fundamentalmente Stalin con aquella obra Materialismo dialéctico, Materialismo histórico, y después por la necesidad de divulgación una especie de historia muy simplista, ¿no? Muy etapista, muy donde que se extendió a todo el mundo. O sea, primero la comunidad primitiva, luego el esclavismo, luego el feudalismo, el capitalismo y el socialismo. Se suponía que esa era una fórmula universal para por la cual iban a pasar todos los pueblos. Nada que ver con lo que analizó Marx, nada que ver con lo que él mismo, porque él le dedicó mucho tiempo incluso al estudio de las comunidades agrarias, tanto la rusa en este caso, como había estudiado ese mismo tema en India, en Argelia, ¿verdad? Incluso, tal vez con menos intensidad, en la comunidad agraria o en la comuna agraria incaica. Pero ¿cómo podemos identificar entonces acá el planteamiento de fondo? Bueno, que él claramente aquí señala que esto está referido al desarrollo de Europa, y luego le dice, previamente le ha dicho a Vera que es una supuesta interpretación de su teoría, está rechazando la unilateralidad por una visión, digamos, de un desarrollo multilineal de la historia, ¿verdad? En el caso de los países, por ejemplo, de América Latina, que el desarrollo de nuestras sociedades fue interrumpido por la colonización, es el mismo caso de India, ¿verdad? Cuando India es colonizada por el imperialismo británico y por los turcos, ¿verdad? Se interrumpe el desarrollo como natural de esa sociedad, y entonces viene una imposición que fácilmente algunos inmediatamente identificaron con feudalismo, y Marx niega eso. De paso, estábamos revisando allí, y no creo que fue exactamente así como lo plantea nuestro gran amigo y camarada Néstor Cohen, de que esta carta representa un viraje en el pensamiento de Marx. ¿Por qué? Porque de mucho tiempo atrás ya hay escritos de él donde apunta en la misma dirección, ¿verdad?
Bueno, yo quería mencionar un par de cositas, Amílcar. La carta fue publicada o fue conocida públicamente cuando Riazanov la publicó en algunas elecciones en el 1923. Es importante también mencionar que es una carta que luego en los, en la Escuela de Ciencias de la Unión Soviética no se lee, una carta que se archiva y que no se estudia, pues precisamente porque cuestiona la visión lineal de la historia. También quería mencionar que además me parece excelente la forma en la que explicas la multilateralidad de la historia, pero también hay otro elemento aquí que me parece importante, que es que aquí vemos a un Marx que está, digamos, recobrando elementos del pasado para la construcción de la historia de la emancipación de la clase obrera en el futuro, o sea, en la sociedad socialista, ¿no? Ese rescate me parece importante, y aunque quizás no sea nuevo en los aportes de Marx, sí que se evidencia más en el Marx más viejo. Entonces, o quizás difieras, ¿no? Pero a mí me parece que, cuando menos, lo que sí que podemos aprender de aquí es, más allá de en qué momento surge la reivindicación de las formas organizativas previas al capitalismo, más allá de eso, el hecho de que las reivindica claramente como formas para la construcción de la sociedad en su autoemancipación es importante. Vamos a ir a un corte, seguramente de vuelta creo que Amílcar está planteando que quizás difiere conmigo, entonces estamos en la Escuela de Cuadros estudiando una carta de Marx a Vera Zasulich. Cuando volvemos escucharemos la respuesta de Amílcar Figueroa. Estamos de vuelta con su programa Escuela de Cuadros y estamos estudiando una carta de Marx a Vera Zasulich, en la cual él cuestiona las teorías suprahistóricas en cuanto a las perspectivas de la historia de la Tierra, de la humanidad. Y concretamente, antes del corte, yo planteaba una pregunta para el compañero Amílcar, y eso es que en el texto se reivindica o se pone énfasis en la importancia de formas de organización precapitalistas. Y eso me parece importante en cuanto a nuestro contexto. Importante porque, por ejemplo, en América Latina hay formas precapitalistas que subsisten, que serían importantes en la construcción de nuestro socialismo. Posteriormente, desde Mariátegui, cuando habla de la construcción del socialismo indoamericano, hasta Falsborda, cuando habla del socialismo raizal, se toman en los análisis de la construcción a futuro de una sociedad autoemancipada, se toman los elementos históricos las formaciones organizativas precapitalistas. Si pudiésemos hablar de eso, y también, bueno, quedó sobre la mesa el planteamiento de si esa era una cuestión tardía en Marx o si recorre en toda su trayectoria teórica. Sí, voy a hacer dos aclaratorias. Una, que Escuela de Cuadros lo obliga a uno a estudiar, ¿no? A tratar de refrescar conocimientos y a repensar varias cosas cada vez que le ponen a uno aquí este interrogatorio por muchos flancos. Y dos, que efectivamente yo no creo en eso de que fue una reflexión tardía o un viraje de Marx, porque ya él venía trabajando estas cosas con mucha anterioridad, solo que se había dedicado fundamentalmente en un periodo de su vida a estudiar dónde se había desarrollado el capitalismo más, que había sido en Inglaterra. Pero, por ejemplo, en 1853 ya él está trabajando el tema del impacto de la colonización, ¿verdad?, en las comunidades agrarias de India, de Argelia e incluso de América Latina, y rechaza esa visión
unilateral de la historia, tal vez incluso se interroga cuál es qué hubieran sido de estas sociedades, ¿verdad?, de su desarrollo si no hubiese sido penetradas colonialmente, digamos. Y esto tiene mucha relación con la pregunta que le hace Vera, porque justamente Vera está interrogando sobre una comuna colectivista, ¿verdad? Dije antes que también Kowalewski le había preguntado sobre cómo era eso de la posesión de la tierra en las comunas agrarias rusas y que si eso tenía futuro o no, ¿verdad? ¿Por qué preguntaban si tenía futuro o no? Porque ya el capitalismo estaba en toda Europa occidental y estaba en Rusia, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo iba a sobrevivir esa experiencia colectivista si por otro lado ya se había implantado el capitalismo? Y pues entonces, haciendo una interpretación esquemática de una fatalidad histórica que como en Europa había acontecido así, entonces ya también tenía que acontecer, y Marx les responde que todo lo contrario. En esas 30 páginas de borradores que había hecho, uno puede conseguir que él dice, ok, está bien, si la sociedad rusa le aportase todos los elementos tecnológicos del capitalismo actual, o sea, lo que el capitalismo ha contribuido en forma revolucionaria a la sociedad, ¿verdad?, los saltos que significó la revolución científico-técnica, la revolución industrial, si le aporta eso, pero además si libera a las comunas agrarias de la carga impositiva que le tiene actualmente, más bien esa comuna se puede transformar en el primer embrión de regeneración de la sociedad rusa, y ahí es que va la cosa. Eso es bien pertinente para las reflexiones nuestras en América Latina, ¿verdad?, donde en muchas de nuestras sociedades pervivieron modos colectivos de producción por mucho tiempo, no solamente en las comunidades, digamos, incaicas, que la estudia, como bien dijiste, Marigate, y que la han estudiado otros, y que recientemente, yo ya diría, están también las observaciones y el señalamiento incluso de la necesidad de profundizar en ello, hecho por Álvaro García de Linera, el vicepresidente de Bolivia, ¿verdad?, donde recogiendo toda esa experiencia de vida comunitaria, de vida colectivista de nuestros pueblos originarios, puede, digamos, darse grandes aportes a nuestra propia teoría del socialismo. Entonces, por ahí va la reflexión. Ahora, eso parte de romper con una visión unilateral mecánica de la historia, ¿verdad? Y además que es importante esa reflexión para nuestra propia construcción que se está planteando, para reflexionar cómo se va a implementar este punto 2 o este objetivo 2 del programa 2013-2019, ¿verdad? Si es posible, en una sociedad que sigue siendo fundamentalmente capitalista, ir generando embriones o construcciones que no van en la lógica del capital, ¿verdad? Entonces, por eso es que es bien bueno esa pregunta de la pervivencia o no de formas precapitalistas en el capitalismo. Y allí, no sé si tú... Sí, es que no, me surge nuevamente una pregunta ahí. O sea, pudiéramos nosotros entender en nuestro contexto actual que esa forma comunal sería como el órgano emancipador, es al contrario, alternativo a lo que nosotros conocemos hoy en día dentro de toda la dinámica lineal, o sea, a la producción, a la relación propiamente capitalista. ¿Así deberíamos entenderlo? Hay que entenderlo como una forma distinta a esta lógica que supone la separación del productor de los medios de producción, o sea, la apropiación del trabajo del otro por el capital, ¿verdad?, que es la lógica que queremos finalmente combatir, superar, digamos. Y que de hecho sale reflejado en la carta también. Que es la lógica que queremos superar, o sea, es el reto que tiene, digamos,
la construcción del socialismo en Venezuela. Hay una lógica del capitalismo que en nuestro caso es un poco hasta bien heterodoxo, bien complejo superarla, porque la propia Constitución plantea varias formas de propiedad. Y entonces allí, en medio de ese marco y en medio de que no se ha producido un choque violento en la sociedad que pueda, digamos, imponer otro modelo de, digamos, productivo y en general societal, cómo hacer para ir ganando espacios para el trabajo emancipado. El trabajo emancipado, entonces, se acaba de lanzar la línea en nuestro contexto de desarrollarlo a través de las comunas. El presidente ha sido enfático en eso al lanzar la línea comunas o nada. Yo creo entonces nosotros tenemos que repensar todas estas experiencias anteriores, estudiar nuestra propia experiencia en América Latina y ponernos para la cosa. Yo creo allí, no sé, me parecería importante tener como ciertos referentes históricos también, incluso a la misma Rusia como referente histórico, porque luego de esta carta y de estos planteamientos de Marx, unos años después, Lenin decide en una Rusia rural, feudal, donde estaba apoderada el zarismo, totalmente atrasada, emprender la revolución socialista. Y esa misma dinámica se puede interpretar también como que negar esa visión etapista, lineal, ese progreso lineal de la historia para poder avanzar hacia una revolución. ¿Cómo se analizaría eso allí en función de ese acontecimiento histórico y la visión de Lenin sobre el marxismo? Yo, antes de que el compañero responda, creo que eso lo puede también introducir este fragmento del borrador. Bueno, vale la pena decir que antes de lanzar la carta de respuesta a Vera, se hizo un borrador como de 30 páginas, que al final no fue el que se publicó formalmente, pero este fragmento es bien importante. Si los aficionados rusos al sistema capitalista negasen la posibilidad teórica de tal evolución, yo les preguntaría, ¿acaso ha tenido Rusia que pasar lo mismo que Occidente por un largo periodo de incubación de la industria mecánica para emplear las máquinas, los buques de vapor, los ferrocarriles, etcétera? Que me expliquen a la vez cómo se las han arreglado para introducir un abrir y cerrar de ojos todo el mecanismo de cambios, bancos, sociedades de crédito, etcétera, cuya elaboración ha costado siglos a Occidente. Que en eso hablaba usted anteriormente. Sí. Siempre habrán prerequisitos, ¿verdad?, para ir de una fase del desarrollo histórico a otro. Pero no podemos entender tampoco que no se pueden como forzar etapas, como ir adelante en la marcha de la historia. Y cada realidad presenta condiciones distintas para ello. Si nosotros vemos, por ejemplo, y podríamos, saltándonos un poco la pregunta de Thais, podríamos trasladar a la situación nuestra. Nosotros no tenemos por qué renunciar al avance científico-técnico del capitalismo actual, con independencia de que ese capitalismo ha entrado en su crisis de decadencia. ¿Verdad? Eso, justamente porque ha entrado en su crisis de decadencia y porque pretendemos construir una sociedad que supere la esclavitud asalariada, que supere la apropiación del trabajo ajeno por unos pocos, ¿verdad? Debemos implementar formas audaces para crear un modelo distinto de propiedad, digamos, en un breve tiempo, y digamos circuitos donde la mecánica, la lógica de la vieja sociedad no se expresen. Eso es más o menos lo que plantea el objetivo número 2 de lo que hemos hablado, que está contenido en el programa 2013-2019. Pero entonces no se puede desechar las posibilidades de, digamos, aprovechar las condiciones actuales para acelerar esos procesos. En este caso, por ejemplo, el Estado venezolano
ha transferido parte de la renta petrolera al fomento de la economía social, ¿verdad? Eso le hubiese costado a otras sociedades, a sociedades no petroleras, tal vez décadas para que se produjese un proceso de acumulación y de expropiación de los medios de producción para dar ese salto del desarrollo de la economía social. Entonces, es sobre la realidad concreta, ¿verdad?, que se debe pensar la construcción, y por eso es que no se puede universalizar la teoría, como que es lo que contraviene Marx en esta carta a Vera Zasulich, ¿verdad? No se puede universalizar porque lo que fue válido para Europa, lo que él estudió profundamente para Europa, no podía ser exactamente así en otras sociedades. Y en el caso ese de la comuna agraria rusa, vemos que todavía, estaba viva, ¿verdad?, aun cuando se estaba desarrollando el capitalismo. Entonces, ¿qué planteaba él? Aprovechar los aportes del capitalismo para que ese modo colectivista contribuyese a la regeneración total del país. ¿Entiendes? Cuestión que creo que no fue entendida así ni aplicada así. Lenin se planteó la nueva política económica un poco bajo la idea de desarrollar las fuerzas productivas intensamente, generar clase obrera y que esa clase asumiera realmente la conducción de las transformaciones. Sí, mire, a propósito de que no se puede universalizar un hecho histórico y traslocar a lo general, bueno, en esta carta como que vemos primero la confrontación ahí de la primera confrontación como de Marx con las interpretaciones de Marx. Sin embargo, en la historia prevaleció ahí como que las interpretaciones y la teoría de Marx se convirtió como una especie de metafísica y una especie de silogismo lógico de fórmulas universales para obtener resultados, ¿no? Pero, y a la luz de los procesos que vivimos en Latinoamérica o en todo lo que es, en todos los países de periferia, me gustaría que nos dijese su valoración acerca de la utilidad y la pertinencia de la teoría marxista como herramienta científica para esas luchas emancipatorias. Bueno, eso se cae de Maduro, ¿no? Porque justamente quien nos aproximó a un método científico para entender la realidad fue Marx. Todo lo contrario de lo que, y es lo que él enfrenta acá, esa visión manualesca que reducía la historia, que contradice lo que el método que él propuso. Y para nosotros es imprescindible conocer la realidad que vamos a transformar, ¿verdad? Obviamente estaremos dando palos de ciego si tratamos de hacer transformaciones sobre realidades que no conocemos, ¿entiendes? Y para aproximarnos a esa realidad tenemos entonces que aplicar un método correcto, ¿cierto? Entonces yo no creo que haya, no lo conozco, un método con la fortaleza del método de análisis, interpretación y transformación de las sociedades como pudiera ser el método marxista. Claro, es distinto el método marxista a las interpretaciones esas que combate el propio Marx. Fíjate cuánto hemos peleado aquí si eso estaba o no, si fue un viraje o no en su pensamiento. Y resulta que todavía ahorita tú me señalas que algo que como que diera la idea de que fue un viraje. Yo te insisto, no lo fue, es que fue la vulgarización del pensamiento histórico de Marx fue lo que lleva a pensar que solo en sus últimas décadas estuvo, digamos, en cuenta el tema de los desarrollos de otras sociedades. Tal vez no le alcanzó suficientemente el tiempo en décadas anteriores, pero ya desde 1853 él venía estudiando, ¿verdad?, digamos, los desarrollos de la economía agraria, de las comunas, de los desarrollos periféricos. Y bueno, eso, quien lea hoy los Grundrisse, que son de 1857, 1858,
sabe que eso ya está ahí para esa fecha. Milcar, vamos a ir a un corte y cuando volvamos continuamos, pero quería mencionar que, bueno, en Venezuela una forma precapitalista comunitaria podría ser la callapa, ¿no? Otra referencia serían las experiencias de los pescadores en Barlovento. Aparentemente los pescadores en Barlovento tienen algunas formas comunales en cuanto a la distribución de lo que pescan. Entonces, aquí en Venezuela también tenemos formas que podemos integrar en nuestra construcción de una sociedad más justa, de una sociedad socialista. Estamos en Escuela de Cuadros. Después del corte continuamos discutiendo este texto de Vera Sasulich y también entramos en el tema de la Comuna de París y de la Comuna en Venezuela. Estamos de vuelta. Estamos de vuelta en Escuela de Cuadros y bueno, a propósito del texto de Vera Sasulich que estamos analizando hoy, ese texto, como bien hemos discutido, nos da la muestra de que no hay un desarrollo lineal, de que no hay una receta histórica, que existen realidades concretas y particulares en cada región del mundo y muy a propósito de los procesos que vivimos aquí en Venezuela y la propuesta que está en pie de las comunas, vamos también a analizar a partir de un texto de Mar de la Guerra Civil en Francia, donde se hace una caracterización del proceso de comuna que se llevó en París en 1871 y bueno, vamos a entrar en este texto de Marco donde hace como una caracterización de lo que significó ese proceso y como lanza también como unas propuestas programáticas de lo que debe ser una comuna. Bueno. Sí, efectivamente, yo creo que en el momento en que estamos, en medio de la crisis del sistema del capital, habida cuenta que no hay solución revolucionaria dentro del sistema, ¿verdad? Todo lo contrario, el sistema, la oferta que hace es una receta neoliberal muy agresiva y una dictadura fascista. De ahí no se salen las opciones del sistema para tratar de sobrevivir. Sin embargo, desde Venezuela y desde la revolución en América Latina, se está como en una búsqueda de una sociedad postcapitalista. En Venezuela, en Bolivia, en los países donde se han abierto procesos de cambio con más profundidad. El presidente ha lanzado la consigna como una jornada para esta etapa. Yo pienso que la comuna ciertamente puede ser en medio de una compleja formación social, porque va a haber la pervivencia de varios modos productivos en simultáneo, pero que la comuna efectivamente puede ser el espacio de materialización del socialismo. Ahora, eso supone grandes retos y traducir eso a la realidad concreta, ¿no? O sea, a la realidad que estamos, donde estamos trabajando, porque, digamos, la presencia de una sociedad de consumo como la que tenemos, la presencia, digamos, de una economía mixta, la presencia de distintos modos productivos, también en alguna medida va a conspirar contra el desarrollo de los espacios comunitarios. Si analizamos este texto, por ejemplo, que tú sugeriste, el de la Guerra Civil en Francia, Marx dice con toda claridad allí que para aquella comuna, para la Comuna de París en 1871, se trataba de tomar en sus manos el conjunto de los asuntos públicos, no solamente los aspectos económicos, no solamente la parte de, digamos, de administrar recursos, como pudieran interpretar algunas personas cuando han constituido consejos comunales y el Estado le traslada recursos. No se trataba solamente, sino tomar en sus manos el conjunto de los asuntos públicos, y eso evidentemente
lo pone en contradicción con todo el poder anterior, con la institucionalidad. O sea, hay que entonces pensar para esta etapa cómo fortalecer en profundidad el nuevo poder. Si no, podríamos quedarnos en la intención, pero no puede construirse nada de esto sobre la base del viejo poder, de la vieja institucionalidad, sino que hay que construir, digamos, realmente eso que se llama el poder popular, ¿verdad? Esas cosas se pueden entender, no se trata de copiar, ¿verdad? Acá en el programa 2013-2019 hay una formulación contundente de que debemos abrir esos espacios, de que en definitiva deben irse conformando como cadenas interrelacionadas donde se materialicen la vida comunal, pero eso va a convivir, viendo las cosas objetivamente, con una formación social bastante compleja. Entonces, bueno, para llegar a eso hay que tener una visión global, integradora, de cómo se desarrolla, digamos, no solamente lo productivo, sino toda la realización de la vida política, social, de toda la función pública en general, en los espacios de abajo, en los consejos comunales y por supuesto en las comunas. Amílcar, ahora vamos a ir por una cita, pero yo quería mencionar también que este germen de sociedad socialista que sería la comuna, bueno, tú apuntas al hecho de que en un contexto todavía de capitalismo es importante, es posiblemente el camino, pero también es importante resaltar que es necesaria la organización revolucionaria, o sea que las comunas tienen que tener una dirección, que no pueden ser islas dentro de una sociedad, que es fundamental impulsar la organización, los movimientos de masa y el Partido Revolucionario como espacios para impulsar hacia adelante la construcción de la comuna. Pues la compañera Thais también tenía una cita. Sí, Marx acá define un poco cómo era la comuna, o sea, esa concepción de comuna. La comuna era esencialmente un gobierno de la clase obrera, fruto de la lucha de la clase productora contra la clase apropiadora. La forma política al fin descubierta que permitía realizar la emancipación económica del trabajo. Más adelante sigue. Por tanto, la comuna había de servir de palanca para extirpar los cimientos económicos sobre los que descansa la existencia de las clases y, por consiguiente, la dominación de clase. Ahí también en el texto se plantea otro elemento importante para complementar, y que creo que Cira lo señalaba ahora, o sea, esa visión integral de comuna, o sea, que no sea una comuna aislada, atomizada, que está restringida nada más a un espacio, a una localidad y a producir allí, sino cómo se relaciona todo un modelo productivo distinto que elimine la explotación, la clase burguesa, pero en la sociedad total, pues con una visión de nación, de país socialista. Hay que entender las condiciones históricas en las cuales se desarrolló la Comuna de París y las condiciones históricas en las cuales se está proponiendo, digamos, desarrollar la comuna hoy en Venezuela. Yo creo que hay cosas que se deben retomar. Los objetivos de la comuna. Para armar la Comuna de París fue una especie de gran laboratorio donde les trajo experiencias, incluso ajustó algunas de sus teorías, ¿verdad? Y el objetivo de la emancipación del trabajo, de liberarnos del trabajo, del trabajo explotado, ¿no? ¿Cómo se materializaría en la sociedad venezolana de hoy impulsando comunas? Creo que ese es el fin último, pero para que ese objetivo se materialice hay que no solamente impulsar comunas sólidamente estructuradas con una visión de conjunto de los problemas sociales, sino una especie como de red de comunas
que vaya ganando espacio en la sociedad y vaya compitiendo en alguna medida o desplazando en alguna medida en las otras formas productivas con las que va a convivir y que van a conspirar en su contra, porque el capitalismo no se resigna no solamente en la producción, sino en sus relaciones mercantiles de distribución, en los valores que genera, que van a conspirar contra el desarrollo de la vida comunal, de los espacios comunales. Creo que es importante retomar la conversación inicial, porque tal vez hayan como espacios para consolidar comunas agrarias en la agroindustria, que de alguna medida este proceso ha venido fortaleciendo, digamos, el desarrollo de la agroindustria en nuestro país, pero entonces ganar como espacios en algunas áreas productivas y donde se pueda, digamos, materializar una vida social y con una lógica distinta a la sociedad del capital. Yo quería señalar aquí que, bueno, muy a propósito de esta propuesta de comunas en la coyuntura actual venezolana, pero también, o sea, nosotros también tenemos, a la luz de todo el proceso que hemos vivido, hemos tenido como muchísimos intentos, o tenemos como todavía la gran tarea de destruir el viejo Estado burgués y construir sobre ese cimiento las estructuras del nuevo Estado. Creo que es la tarea y la labor de cada revolucionario. Quería señalar que Marx dice también en este texto, señalando a la clase obrera, que la clase obrera ha comprendido que su deber imperioso y su derecho indiscutible es hacerse dueños de su propio destino, tomando el poder. Pero la clase obrera no puede limitarse simplemente a tomar posición de la máquina del Estado tal como está y servirse de ella para sus propios fines. Allí si yo puedo añadir algo brevemente, ya será tu última intervención. A mí me parece que es importante cuando estamos pensando en la construcción de las comunas como germen para la nueva sociedad, que hay que resaltar que el capitalismo no es un perro dormido, que básicamente el capitalismo es dinámico, que el capitalismo se reinterpreta a sí mismo constantemente, ¿no? Que no podemos solamente esperar que la construcción de la comuna en sí sea suficiente, que tenemos que también dar golpes al modo de producción capitalista, que la sociedad de consumo en estos últimos años se viene fortaleciendo y eso es algo que, bueno, a pesar de que nuestra voluntad está plenamente con la construcción del socialismo, digamos la voluntad de la sociedad venezolana, el capitalismo se reinterpreta y se reacomoda con la sociedad a través del horizonte del consumo, concretamente en estos que se vienen fortaleciendo. Bueno, simplemente quería mencionar eso porque tenemos que dar golpes activos al sistema capitalista también para que funcionen las comunas. Sí, yo pienso que hay que estudiar mucho todas estas cosas, ¿no? Reflexionar mucho, profundizar, teorizar. Yo he leído recientemente muchos trabajos o varios trabajos de Álvaro García Linera, que él está planteando, digamos, el rescate o la fusión de la experiencia comunitaria colectivista de los pueblos originarios del altiplano boliviano con la teoría marxista. Y bueno, creo que tiene hasta mejores condiciones reales, objetivas, para experimentar ellos allá sobre estas cosas. De toda esa teoría surge la formulación de la necesidad de una dialéctica correcta de preservación hombre-naturaleza, ¿verdad? Que en definitiva de ahí surge el planteamiento del vivir bien o del buen vivir, ¿verdad? Ahora, esto no debe confundirse, el vivir bien, el buen vivir, con aumentar el consumo, independientemente que, digamos, no estamos contra la satisfacción de las necesidades materiales básicas, son dos cosas diferentes. Propugnar por el consumismo que con esto. Todo esto hay que, digamos, repensarlo y meterlo en un desarrollo que vaya ganando espacio, y yo insisto, si la economía social no gana espacio frente a la economía capitalista, poco estaremos avanzando. En este caso,
Las comunas no pueden ser una formulación teórica simplemente, sino tienen que ganar espacio en el conjunto de la sociedad. Van a estar permanentemente acechadas por las otras formas productivas y los otros modos de vida que existen en nuestra sociedad hoy, y que por las propias condiciones en que se ha dado este proceso no pueden ser borradas de hoy para mañana, sino que va a ser una pelea como muy ardua. Entonces hay como que pensar mucho sobre cómo se van a hacer todas estas cosas. Bueno, hemos llegado al final de este programa. Le agradecemos por haber compartido con nosotros en este humilde aporte que desde aquí hacemos a la formación. La invitación sigue siendo a la indagación, al estudio, a la formación política como vía eficiente para la práctica y la lucha revolucionaria cotidiana. Le recordamos que este programa se transmite a través de Vive TV y Katia TV. Si usted quiere comunicarse con nosotros, lo puede hacer a través del correo escuelacuadros@gmail.com, y si quiere descargar este programa u otro, lo puede hacer a través de la página katiatv.org. Hasta la victoria siempre. Venceremos.